Bueno, vamos a ir haciendo ahí una breve presentación como para empezar la capacitación. Bueno, les doy la bienvenida a todas y a todos los que se han podido conectar. La verdad que hoy somos unos cuantos más y eso da alegría. Algunos que se están sumando por primera vez. El caso de Antonella, que me alegro que se haya sumado a la capacitación. Adriana también que se animó. Digo esto porque la verdad que sostener en este 2025 las capacitaciones desde el instituto no ha sido sencillo porque es un año complicado, es difícil. Nosotros entendemos todas las situaciones, entendemos las situaciones de los compañeros y las compañeras que no pueden pedir el artículo por estudio porque les repercute con el famoso premio que nos tiene extorsionado este gobierno provincial. Por eso un poco la decisión es de iniciar todas las capacitaciones después de las 18:30 recurrir a esto, a la virtualidad, todo lo que esté a nuestro alcance para poder seguir dándoles la posibilidad de seguir capacitándose. Eh, y bueno, digo, sí, estamos contentos, estamos muy contentas de estar acá todos juntos para darle continuidad al trayecto de formación docente en educación inclusiva y derechos humanos. Hay gente que está desde el inicio, ya llevamos varios seminarios, hoy concretamente es el cuarto seminario que vamos a hacer. Y digo esto, ¿no? La posibilidad de poder encontrarnos a pesar de todo. Porque como siempre decimos, es importante esta herramienta que tiene SADOP Santa Fe, la posibilidad de tener un instituto de capacitación que ofrezca cursos con otras miradas, donde nosotros podamos reforzar nuestra identidad como trabajadores y trabajadoras de la educación y donde podamos seguir promoviendo la perspectiva de género en nuestras prácticas pedagógicas. Para nosotros eso es muy importante. Eh, yo quería también resaltar que en este trayecto particularmente vamos a trabajar este seminario que se llama Una tarea de todos y todas, pero que en definitiva es, como nosotros le llamamos, nuestro módulo gremial, que incluimos en todas nuestras capacitaciones. Un poco porque sabemos que hay algunos temas que tienen que ver con los derechos como trabajadores y trabajadoras, que nosotros generalmente en nuestra formación de base aparece muy poco. Hemos sido más formados en nuestras responsabilidades y obligaciones. Y bueno, es una posibilidad más de poder conocer nuestros derechos y bueno, como siempre decimos, hay que conocerlos para poder defenderlos. Así que digo, un poco con esta alegría de encontrarnos y muchos que se van sumando después de una doble jornada de trabajo en este contexto actual, yo creo que sin duda es un acto de fuerza colectiva que nos da un poco de fuerzas y de un espíritu, digamos, de lucha para seguir trabajando en esto, ¿no? En lo que nosotros defendemos, la educación como derecho, y en este sentido pensar, seguir luchando en una educación con equidad y con justicia social. Así que con este espíritu vamos a presentar a quienes van a estar a cargo de este seminario. Cecilia Santamaría, que es la secretaria adjunta de SADOP Santa Fe, y Pedro Ayugar, secretario general. Bueno, bienvenidos Ceci y Pedro, queridos compañeros. Estamos ahí con nuestros oídos dispuestos a escucharlos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Pedro, creo que vos ya saludaste. No, 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 yo Bueno, te estaba no sé si. esperando que terminara de saludar. Como que se cortó. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, Buenas tardes, miren, Cecilia. como
bien decía Mirta, esto es un espacio de reflexión colectiva que se suma a estas propuestas que el SADOC viene realizando desde la Secretaría de Educación. Voy a habilitar, Mirta, voy a pedir compartir pantalla para poder ir también guiando un poco a ver si la, la tecnología nos ayuda. Vos me dirás, Mirta, Ahí si está, se ve. se ve, se ¿Está? ve. Bueno, a ver. Está. Eh, Vamos a hacer una pruebita. Perfecto. Bueno, como anticipaba Mirta, esto es este espacio está pensado dentro del curso, ¿no? De Inclusión Educativa y Derechos Humanos. Y es un curso que sabemos participan ampliamente los docentes, las docentes, ¿no? Entonces, esta tarea que nos damos de pensar que todas las capacitaciones tienen que tener un espacio en donde podamos explicar por qué el sindicato elige determinadas temáticas, por qué pensamos en la propuesta general de capacitación dentro del instituto, eh, bueno, por qué esto sindical dentro de algunas propuestas que tienen especificidades, ¿no? Como el planteo del título de este curso. Entonces, lo primero es un poco esto, desmenuzar por qué nos resulta importante, como dice acá la pregunta, ¿no? Ver un módulo sindical dentro de una capacitación docente en general. Y más allá de que la razón primera es esto, de que es el lugar desde donde hablamos y desde donde diseñamos las estrategias de capacitación, de formación. Cada propuesta que está pensada y diseñada desde el instituto tiene una intencionalidad, más allá de esta razón primera, que es simplemente porque está pensada desde el propio sindicato. Consideramos que todo el sector docente, toda la docencia, tiene que saber la relevancia del sindicalismo dentro del movimiento, dentro de la clase trabajadora en general, ¿no? El movimiento obrero tiene en el sindicalismo una acción protagónica. Y esto es importante que aquel que se acerca buscando alguna formación por ahí más específica pueda tener la posibilidad de acercarse a algunos principios rectores, llamémosle, del sindicalismo, que quizás de otra forma no tiene la posibilidad, ya sea porque no le interesa o porque en verdad nunca tuvo la posibilidad de que alguien le acerque determinadas temáticas o lo interpele, la interpele. Entonces, este rol relevante del sindicalismo, ¿por dónde pasa? Dentro del sistema educativo. Y bueno, el sindicalismo nos va a, eh, nos va a proponer mirar especialmente todas las relaciones laborales que se despliegan dentro del ámbito educativo. Nos va a hacer mirar que esas relaciones laborales muchas veces expresan injusticias, expresan arbitrariedades, expresan desigualdades, y es el sindicalismo el que va justamente a monitorear que esas relaciones laborales propicien o sean cada vez más justas o que tiendan a eso, ¿no? También nos va a proponer el sindicalismo dentro del ámbito educativo interpelar las políticas del gobierno de turno dentro del ámbito educativo, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de políticas educativas? Y hablamos de lo que atañe a la docencia
como sector del trabajo, es decir, las políticas salariales, las políticas de condiciones de trabajo, pero también hablamos de aquellas políticas que tienen específicamente que ver con lo pedagógico, que impactan en nuestra tarea, en nuestro trabajo. Digo, por ejemplo, actualmente el gobierno provincial está instalando una serie de cambios curriculares, los está proponiendo, o está proponiendo determinadas formas de alfabetizar, ustedes vieron lo del plan raíz, o está proponiendo o está llevando adelante determinadas formas de evaluación, y bueno, el sindicato viene a proponer o a interpelar esas políticas que directamente afectan también a lo pedagógico, pero que nosotros las interpelamos desde nuestra cosmovisión, o desde el mundo, digo, o desde nuestro cuerpo de ideas, que ahora vamos a avanzar sobre eso. Viene también el sindicato dentro del ámbito educativo a romper determinados imaginarios, determinadas representaciones sociales. Por ejemplo, el sindicalismo vino a decirle a la docencia que no es una tarea vocacional ser docente, que ser docente es un trabajo. Vino a romper esta idea evangelizadora de la tarea docente, ¿no? Y vino a decir que la educación es un bien social. Vino a romper también esta idea de que, como es un colectivo mayoritariamente conformado por mujeres, aquella vieja idea de que somos segundas madres, ¿no? Y vino a dotarnos de identidad de mujeres trabajadoras. Bueno, todos estos imaginarios los empieza a romper el sindicalismo dentro del ámbito educativo. Y también viene a profundizar la perspectiva de género, esto que decía Mirta, ¿no? Aprovecho, hago un paréntesis para repudiar esto que vivenciamos ayer, el triple femicidio, que realmente nos interpela como sociedad y nos interpela especialmente al ámbito docente también, porque ahí había una adolescente de 15 años y creo que ahí tenemos que, dentro del sistema educativo, tiene que también esto movilizar para pensar, porque este caso es uno más, y bueno, hay una sociedad que tiene que revisarse frente a esto que sucedió, pero especialmente creo el sistema educativo, porque esa adolescente debía estar con otras posibilidades, debía estar estudiando, debía estar, bueno, un montón de otras cosas que nos quedan dando vuelta. ¿Por qué retomo? ¿Por qué el sindicato viene a profundizar la perspectiva de género? Y primero y principal desde el ámbito educativo, porque sabemos que el sindicato está representando al sector y somos un sector mayoritariamente conformado, como decía, por mujeres, ¿no? Y esta perspectiva de género, fíjense, que nos ayuda a interpelar justamente las políticas del Estado provincial, por ejemplo, en estos momentos, para ver que hay una ausencia total de las políticas de la perspectiva de género dentro de las políticas educativas, ¿no? Y eso lo podemos ver en relación a lo salarial, como a las mujeres nos dejan de lado, porque justamente hay ausencia de perspectiva de género, y es el sindicato el que plantea, las mujeres están cobrando menos porque realizan trabajo de cuidado, y entonces hay una desigualdad absoluta en relación a los varones que, como asumimos históricamente este trabajo como matriz histórica, digo, hasta que el trabajo de cuidado sea distribuido paritariamente dentro de los núcleos familiares, todavía nos falta bastante. Y entonces un gobierno
hay una desigualdad absoluta en lo salarial y en el ejercicio de los derechos, obviamente. Pero no solo porque podemos tener esta mirada crítica hacia las políticas del Estado, del gobierno provincial en este caso, o nacional también, porque, por ejemplo, señalamos que, vuelvo al triple femicidio, que el retrotraimiento o el ajuste de las políticas de Estado en relación a género traen como consecuencia muchas de estas situaciones de desamparo, situaciones trágicas, situaciones de despojo que afectan especialmente a las mujeres. Nosotras, del colectivo de mujeres dentro del sector sindical, asumimos esa voz de las mujeres que sentimos en nuestros cuerpos la desigualdad que las políticas de Estado están mostrando. Pero también lo decimos desde el sindicato y accionamos en función de eso también. Le damos importancia a la ESI, lo decimos en cada capacitación que podemos brindar, tenemos líneas de acción en relación a eso. También dentro del sindicato tenemos un departamento de políticas de género. Bueno, esto que el sindicato viene a traer como una línea de acción no es generalizado, no es del sindicalismo, no es una línea de acción generalizada, pero hablamos aquí en este caso desde el SADOP. Sabemos que hay algunos sindicatos que tienen menos perspectiva de género y hay algunos otros que todavía les falta bastante para poder profundizarla o consolidarla. Hablando también en términos generales, sabemos que el sindicalismo argentino tiene lo que se llama modelo sindical, ¿no? Que es un modelo que justamente está anclado en esta ampliación de derechos, en la unidad que tiene y la representatividad del sector del trabajo, y que ha motorizado a través de la historia la construcción de un modelo de país, ¿no? Y este modelo al que aspiramos, y que el movimiento obrero ha sido vertebrador de este modelo político, ¿no? Es un modelo con justicia social, donde haya equidad, donde haya la posibilidad, sobre todo en términos de accesibilidad, la clase trabajadora pueda tener acceso a la salud, a la cultura, a la recreación, pueda tener acceso a la educación, a la seguridad social. Bueno, eso es justicia social, no es otra cosa que eso. Aspiramos a tener un país con soberanía política, y dentro de la soberanía política hoy desglosamos ese gran concepto para hablar también de soberanía del conocimiento, soberanía científica, soberanía alimentaria, soberanía territorial, soberanía cultural. También hablamos, digo, y todas las etcéteras, ¿no? Hablamos de la independencia económica, y esto nos pone también en este lugar de pensarnos como país que resguarda su mercado interno, que piensa primero en su propia gente, del bienestar de las grandes mayorías, es decir, todo lo contrario a lo que está sucediendo, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Bueno, este es el sindicalismo entonces el que promueve la pertenencia a una narrativa histórica de luchas y conquistas que definen un sujeto colectivo. Esto de sujeto colectivo tiene una gran fuerza dentro del sindicalismo, porque justamente todo sujeto es portador o hacedor de una identidad propia, ¿no? Y cuando hablamos de colectivo, bueno, estamos hablando de que hay una identidad compartida. Y esa identidad está compartida especialmente a partir del mundo del trabajo. Y eso es lo que nos hace, nos brinda una fuerza transformadora
transformadora porque nos hace pensar en que somos muchos, somos muchas los que pensamos cómo debemos vivir los trabajadores y trabajadoras con esta aspiración de este modelo de país, accesibilidad a qué cosas, nuestros salarios nos tienen que alcanzar para vivir cómo, bueno, todas esas coincidencias, a pesar de que habitamos o nos desenvolvemos en diferentes sectores del trabajo, tenemos esta unidad de concepción que nos hace sentirnos clase trabajadora, ¿no? Aunque en estos tiempos que corren deberemos definir quizás con todas estas nuevas formas de trabajo, esa redefinición hay un sentido de pertenencia que es el que tenemos que revitalizar y seguir dándole fuerza, porque hay nuevas generaciones, seguramente muchos de ustedes compartirán, en que hay otra concepción del trabajo y hay muchas cuestiones que dejan de tener tanta importancia como tenían para los que la gente de generaciones como la mía o como la de muchos que estamos acá, ¿no? Este sindicalismo va, a partir de esta identidad de clase trabajadora, va a tener también una militancia de acción territorial y de resistencias, que no es menor esto porque la resistencia activa, mucho de eso es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Cuando la acción territorial se ve avasallada, bueno, hay una resistencia que tiene que ser activa para pensar, ¿no?, cómo seguir, cómo hacer y cómo seguir buscando espacios de contención y de reflexión. Bueno, cada sindicato, dentro de esta identidad compartida, un poco esto que decía, va a tener una identidad sectorial dentro del movimiento obrero, es decir, el sector del ámbito educativo va a tener particularidades sobre las cuales nos tenemos que redefinir. Digo esto porque nos cuesta actualmente seguir definiéndonos como clase trabajadora dentro del sector educativo. Hay niveles dentro del ámbito educativo que les cuesta mucho asumirse como clase trabajadora, ¿no? En el nivel universitario esto sigue siendo un desafío. Bueno, desde el SADO sabemos y tenemos claridad en esto de que la militancia de acción sindical o de resistencia exige siempre una mirada politizada. ¿Y qué es una mirada politizada? Es una mirada atenta, una mirada reflexiva, crítica, situada, problematizadora. Esto es todo lo opuesto, digamos, es lo que a menudo encontramos entre los compañeros y compañeras en la comunidad educativa. A veces esto de una mirada acrítica, que se fija más en generalizaciones que muy poco tiene que ver con la realidad de la escuela, que no problematiza, que reproduce en las escuelas privadas esto sucede mucho, esto acá se hace así, siempre se hizo así, se va a seguir haciendo así, y la problematización de cada situación no aparece. Bueno, esto es una concepción de la realidad, ¿no?, que nos habilita una comprensión dinámica y que nos interroga siempre. Muchas veces esta comprensión de la realidad opuesta también podemos decir que contiene en sus fundamentos una mirada política, ¿no?, que es la de reproducir el sistema. No es que esté despolitizada, es politizada, pero justamente niega la politización, ¿no?, o esta concepción de la politización. Bueno, y esta realidad la miramos en esta comprensión crítica, identificando que todo el tiempo hay disputa de intereses, en todo hay disputas de intereses,
se interpela justamente el poder hegemónico. Los intereses se expresan a través de lógicas, las lógicas que podemos ver en el escenario cotidiano de la escuela, ¿no? Esas lógicas que se ven en las concepciones, en las creencias, en los valores, en los discursos, los significados, las acciones, las decisiones, todo eso y muchas otras cosas más que se nos pueden seguir ocurriendo, que van a ir conformando lo que podemos definir como un sistema, ¿no? Que opera todo el tiempo ahí y que se reproduce, ¿no? Esta, ay, ¿no? Bueno, ¿te escuchas? Hay eco, Mirta, vos te Sí, al... no, ahí, a ver, Ceci, yo estoy viendo de que estén pasando el El power. power. No entendí. Mirta, te metiste por el celular, Sí, además de sí, por la sí, sí, compu, sí, sí, estoy tratando de y salir. eso es lo que produce el eco porque se reproduce de uno a otro instrumento. Lo que decía Ceci. Sí, No se puede, no se entiende. Mirta, apagá el sonido de uno de los dos. a ver, Bueno, Escuchá, Ceci, yo no sé, pero yo no estoy viendo que pasen imágenes. las imágenes. Es como que quedó en el primero, el power. bueno, no, Lo tiene entonces, que pasar Cecilia. Sí. pero me avisan medio tarde, chicos. Yo estaba convencidísima que venía mostrando lo que iba diciendo. No, yo sé que Eh, vas como en el cuarto, la cuarta filmina, pero y no sé, entonces, ahí se me termina la ciencia. A ver, voy a volver atrás. ¿Ustedes ven algo? estamos en el primero. Perdón, tiene que ser un tema de la conexión, Ceci. Capaz, si probás dejar de compartir pantalla y volver a compartirlo porque se te tiene que haber quedado como tildado. Ahí pruebo de nuevo. Pero ¿cómo no me avisaste, Pedro, vos, que tenés ahí las... Yo te dejé dentro de tu libertad de cátedra que desarrollaras el tema como quisieras. Ah, pero sí. Ah, bueno, a ver. eh, ¿Ahí ven algo ustedes? ¿Sí? Sí, sí, capaz que no se pasan las diapositivas porque la tenés habilitar edición. Está con vista protegida. A ver. No, no tengo habilitada la... Ah, a ver si le Ahí habilito está, la... pasó. Ahí pasó. Sí, ahora sí. A Pero ver,
Ahí ven, Ahora sí va pasando, ahora sí. bueno, esto es lo que venía diciendo, ¿no? Ven esto de la realidad y la disputa de intereses, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Este sistema de valores, de concepciones, de significados, ¿sí? Todo este sistema que reproduce el poder hegemónico dentro de las escuelas, que es así, que se reproduce en cada decisión que el sindicalismo viene a cuestionar, ¿no? Cuando la directora o el director sabemos que está reproduciendo una desigualdad con algún docente o con algún grupo de docentes y sabemos que se reproduce porque hay un interés patronal detrás, ¿no? Bueno, estas son las cosas que el sindicalismo va a venir a develar dentro de las escuelas. Ahora, si nosotros creemos que eso ocurre porque si el director hace lo que le dice la patronal, estamos en el horno. O sea, la lectura politizada que el sindicalismo viene a proponer es develar que detrás de esas decisiones, que por ahí son arbitrarias, que son injustas, que son que instalan desigualdad, hay un interés detrás que es un interés político y que responde justamente a la patronal. Cuando lo minimizamos o lo reducimos, estamos dejando de lado la posibilidad de analizarlo políticamente. Bueno, así como el trabajo, la acción sindical se encuadra con determinadas normativas, que son muchas, porque hay un cuerpo muy grande de normativas que nos van a habilitar a la intervención en nuestro territorio, es decir, en las escuelas, para facilitar el trabajo del docente o para promover esto que estamos buscando desde el sindicalismo. Hay algunos principios que son vertebradores desde la Ley de Educación Nacional y que son principios que nosotros desde el sindicalismo consideramos muy relevantes porque encuadran esta concepción de país, pero también nos dan a nosotros, trabajadores y trabajadoras del ámbito educativo, un rol importante, ¿no? Entonces, repasamos algunos de estos principios que son fundamentales para poder fortalecer esta concepción. Pensar que la educación es un bien público, un derecho personal y social y que debe estar garantizado por el Estado y que es una herramienta de inclusión social, que tiene vinculación en la acción directa, pero también en lo discursivo, con este proyecto de país que mencionábamos al comienzo, ¿no? Y que la educación va a tener, o más que la educación, las políticas educativas deben tener este sentido de reparación, de restitución y de permanente ampliación de derechos, que debe promover la cultura de derechos humanos, el pensamiento crítico, emancipador, que tiene que fortalecer la democracia. No son cosas que las pensamos desde el sindicalismo nada más, digo, hay una ley que justamente está ratificando este vínculo de la educación con quienes trabajan en el ámbito educativo con este proyecto, este modelo de país al que aspiramos, ¿no? Que debe propiciar las identidades territoriales, regionales, que exige un posicionamiento ético-político de los docentes como de derechos. Y ahí nosotros pedimos, el Estado debe garantizar nuestros derechos, pero también nosotros debemos asumir que es del alumnado o del sector con el que trabajamos, ¿no? Considera
a los docentes protagonistas activos, creativos dentro del sistema, que tenemos libertad de cátedra, cosa que muchas veces en las escuelas privadas se cercena, pero a veces también se hace desde las políticas de Estado neoliberales, como las que tenemos ahora, ¿no? Esta ley reconoce al conjunto de trabajadores como sujeto colectivo de lucha y al espacio de paritarias como mesas negociadoras por excelencia, son los espacios genuinos de negociación salarial y de condiciones de trabajo. Bueno, por eso este marco, este encuadre de pensar la acción sindical tiene que animarnos a la docencia en general a poder intervenir, ¿no? Y que la forma de intervenir dentro de este ámbito educativo, tratando de alcanzar o de propiciar estos ideales o este modelo de país, es especialmente a través de la acción sindical, ¿no? Y la acción sindical que actúa con una herramienta por excelencia, que ahora Pedro también va a hacer eje en algunas cuestiones puntuales dentro de este cuerpo de normativas, que es la herramienta del derecho laboral. El derecho laboral es la herramienta por excelencia que tenemos para hacer valer nuestros derechos. Y este contexto sociohistórico que estamos viviendo ahora, más que nunca, debe posibilitar que nosotros, nosotras como colectivo podamos ratificar esta pertenencia de la que hablaba al comienzo, la pertenencia a la clase trabajadora, para indagar también en este sentido de pertenencia hoy con estos nuevos desafíos, lo que decía, las nuevas generaciones, qué piensan las nuevas generaciones de la estabilidad laboral, por ejemplo. Son reflexiones que tenemos que hacernos a la luz de estos tiempos porque nos van a permitir ratificar esta pertenencia, quizás desde otro lugar, un lugar histórico distinto al lugar desde donde fue concebido hace tiempo. Nos va a permitir reafirmar el sentido de la acción sindical, ¿no? Porque en este contexto todo el tiempo se está poniendo en cuestión justamente el sentido primero de la acción sindical. El modelo neoliberal ataca y criminaliza la acción sindical, tratando de desvincularla de las bases, tratando de demonizar esa representatividad que tiene, ¿no? En sí lo que quiere socavar es justamente este sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque justamente lo que considera totalmente opuesto el modelo neoliberal es justamente el modelo de país, ¿no? El modelo de país que busca el movimiento obrero, el sindicalismo en general, está en las antípodas de estos gobiernos neoliberales que hoy estamos vivenciando, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Bueno, te dejo, Pedro, para que vos sigas entonces con lo vinculado con la libertad sindical. Bueno, nuevamente buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Cecilia. Es precisamente esta cuestión del protagonismo de los docentes como trabajadores y ejerciendo un derecho fundamental que es de origen constitucional, que es el derecho de organizarse, que, bueno, nos pone frente al desafío de actuar y en ese sentido, una pequeña referencia circunstancial. La ley 23.551, que está ahí enunciada como la ley de asociaciones sindicales, tiene un marco de referencia muy importante, muy interesante, desde el punto de vista de la organización de los trabajadores y desde el punto de vista de la democracia. Ustedes recordarán que el 30 de octubre de 1983, Alfonsín gana las elecciones, gana la elección a presidencia de la Nación,
por el 52% de los votos, mientras que el peronismo solo había sacado el 40%. Durante toda su campaña había centrado en tres líneas, en tres caminos o como le quieran llamar, tópicos, su discurso. Primero, el pacto sindical militar. Segundo, el enjuiciamiento a las juntas militares. Y la tercera cuestión, con la educación, con la democracia se come, se educa, en fin, etcétera, etcétera. El valor de la democracia. Bueno, efectivamente, Alfonsín asume el 10 de diciembre del 83 la presidencia de la Nación y en los 10 primeros días impulsa el juicio a las juntas de comandantes y a la vez presenta ante el Congreso la ley de reorganización del sistema sindical. Proyecto que se conoce como Ley Mucci, aunque en realidad nunca llegó a ser ley, ¿no? Y bueno, la aprobaron rápidamente en diputados, y fíjense, del 52% que había obtenido Alfonsín el 30 de octubre, el 14 de marzo es tratada en el Senado este proyecto de reorganización sindical que implicaba la intervención de todas las organizaciones sindicales, renovar todas las autoridades de todos los sindicatos, en fin, etcétera, etcétera. Esta ley o este proyecto de ley, el 14 de marzo, es tratado en el Senado y por un voto se desestima ese proyecto. Una fuerte derrota de esta democracia naciente en el modelo que pretendía imponer para el mundo del sindicalismo. Es que entre el 10 de diciembre o la presentación de este proyecto digamos, el avance del año 1984, ya el 20 de enero, la CGT que estaba dividida, CGT Brasil, CGT Azopardo, se une y enfrenta esta situación. Así que este golpe que sufre el gobierno de Alfonsín es lo que lleva a una negociación muy prolongada. Esta ley 23.551 recién se va a aprobar en el 88, es decir, 4 años después, fruto de muchísima negociación. Y lógicamente, lo primero que trata esta ley es un título, como bien dice acá, preliminar, que es la libertad sindical, el reconocimiento a la libertad sindical. La Argentina reconoce, y allí lo expresa muy claramente esta ley, los conceptos fundamentales de la libertad sindical. Las organizaciones sindicales tienen absoluta libertad. Pueden definir su nombre, pueden definir su objeto, pueden definir cómo se van a organizar, pueden formular sus programas de acción. Y a diferencia de lo que pretendía la ley Mucci, que es hija de la socialdemocracia, ustedes saben que en muchos gobiernos de otros países las autoridades de la CGT no la eligen los trabajadores, la elige el gobierno. Entonces, el gobierno siempre elige un secretario general de la CGT afín a sus políticas. Entonces, esta respuesta de la organización sindical en enero del 84, imponiendo a través de la negociación la fuerte presencia y el fuerte modelo sindical argentino, es lo que termina escribiéndose en este título preliminar, que normalmente las leyes no tienen títulos preliminares. Este título preliminar es algo así como, antes de que hablemos de otras cosas, pongamos en claro, la libertad sindical no se toca. Y esta libertad sindical tiene expresa letra y ahora pasamos al siguiente, Ceci, la culmina con esto es título textual de la ley. Los poderes públicos y en especial la autoridad administrativa del trabajo, los empleadores,
y sus asociaciones y toda persona física o jurídica deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales. Señores, tenemos libertad sindical. Todo esto que estuvo describiendo Cecilia sobre el premio, todas estas limitaciones acerca de los derechos de los trabajadores en general y de las asociaciones sindicales, está en contra de la legislación nacional. Y bueno, precisamente deberíamos operar. ¿Qué nos pasa? Que no operamos. Aquí este primer interrogante que deberíamos plantearnos, porque realmente, si sabemos de esta situación, deberíamos, claro, impulsar acciones judiciales que no digo que inmediatamente serían reconocidas en tribunales, pero que en términos generales debemos pensar que algún juez nos debería dar la razón. Las asociaciones sindicales, en esto de que se pueden dar su nombre, no hay ningún problema. ¿Qué tipo de organización sindical permite la Argentina? Bueno, hay un- una simple organización que se inscribe en el registro de entidades sindicales en el Ministerio de Trabajo de la Nación, eh, y esa asociación sindical va a ser de las llamadas simplemente inscriptas. Pero las que tienen realmente el poder de representar, de actuar y de negociar colectivamente son las asociaciones que tienen personería gremial. ¿Cuáles son las asociaciones que pueden obtener la personería gremial? Bueno, uno, aquí están los requisitos. Las que se han inscrito alguna vez, tienen que tener más del 20% de los trabajadores afiliados y el mayor número promedio de afiliados cotizantes. ¿Saben qué significa cotizante? Que paguen la cuota sindical. Ni más ni menos que esto. Es decir, no es solamente que alguna vez se afiliaron, sino que todos los meses ratifican su afiliación aportando su cuota sindical. Entonces, esta asociación sindical con personería gremial tiene derechos que no tienen las otras, las simplemente inscriptas. Esta asociación sindical con personería gremial tiene los derechos que Cecilia nos muestra ahora, eh, defender y representar los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. Cuando hablamos de los derechos colectivos de los trabajadores, decimos que representamos a los afiliados y a los no afiliados. Representamos a todos, desde una asociación sindical con personería gremial. Participar en las instituciones de planificación y control, llámese Ministerio de Trabajo, llámese en las inspecciones del Ministerio de Trabajo, llámese en el Ministerio de Educación, llámese en el Ministerio de Economía, en donde hay muchos sindicatos que realmente tienen participación. En este gobierno, participación cero. Intervenir en la negociación colectiva. Los únicos sindicatos que pueden intervenir en la negociación colectiva son los sindicatos con personería gremial. Los simplemente inscriptos no lo pueden hacer, salvo que no haya ninguno con personería gremial o que no quiera participar de la negociación. Colaborar con el Estado en el desarrollo y en la investigación de distintas problemáticas y finalmente constituir patrimonios de afectación, es decir, acumulación económica al estilo de las mutuales, de las cooperativas, y administrar sus propias obras sociales como último, digamos, derecho exclusivo de los que tienen personería gremial. Este esquema así generalizado de lo que son las asociaciones sindicales, obviamente que es una estructura que podríamos llamarle tradicionalmente es la burocracia sindical, no dicho pesimista o ni peyorativamente, sino cómo se organiza una asociación sindical o un sindicato. Los sindicatos tienen presencia y tienen llegada a los lugares de trabajo a través de los delegados. La misma ley 23.551 llama a esto la representación sindical
en la empresa, que son los delegados. ¿Y cómo los define a los delegados? Muy simplemente, como dice ahí, son los representantes de los trabajadores ante el empleador y son de la asociación sindical ante los empleadores y el trabajador. Esto es, digamos, tan simple y obvio. En esta doble representación, los delegados logran una serie de cuestiones que luego las vamos a ver. Para eso, para ser delegado, la ley requiere, bueno, estar afiliado a la organización sindical, una antigüedad mínima de 1 año en la afiliación, tener más de 18 años, que sería hoy tener mayoría de edad. El mandato de los delegados no podrá exceder de 2 años y podrá ser revocado. Así hemos tenido algunos delegados que hemos elegido y que tenían solamente mandato por 1 año. Nunca hemos tenido la posibilidad de, menos mal, de revocar el mandato de alguno de nuestros delegados. Y esto, ¿quién lo revoca al mandato de los delegados? Los mismos que lo eligen, que, como dijimos inicialmente, los eligen los afiliados y los no afiliados, porque el sindicato representa a todos y el delegado también representa a todos. Los delegados, entonces, dentro de este protagonismo, dentro de este desafío de actuar en el contexto histórico, pero también en el contexto laboral de cada uno de los delegados, ¿tienen derecho a qué? Y esto está establecido en la ley, así que no es un invento nuestro. Verificar la aplicación de las normas legales. Verificar que efectivamente el empleador cumple con la legislación laboral, que cumple con la obligación previsional, a ver dónde depositó, cuándo depositó los aportes sindicales, los aportes previsionales. Verificar el cumplimiento de la legislación. ¿Hay baño para los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, señor empleador, tiene que construir el baño para los trabajadores y las trabajadoras. Y esto no estoy hablando, ustedes saben positivamente que no estoy hablando de un invento, estoy hablando de una realidad que en muchos casos existe. Bueno, además de eso, verificar este cumplimiento de las normas legales, reunirse con el empleador o su representante. Es decir, no puede el empleador rehuir la relación con el sindicato a través del delegado. El delegado tiene derecho a reunirse con el empleador, con el representante legal. Bueno, y lógicamente tiene derecho a presentar ante el empleador los reclamos con la autorización del sindicato, los reclamos de los trabajadores, los reclamos acerca del cumplimiento de esa normativa legal. Paralelamente, los empleadores están obligados a facilitar un lugar para el desarrollo de las tareas del delegado. Entre otras cosas, la cartelera gremial. Eh, Cosa que en muchos casos los vemos violentados en el sentido de que hoy ponemos un afiche, un anuncio, una circular y mañana no existe dentro de la escuela. Concretar las reuniones periódicas a las que nos referíamos anteriormente. Tiene derecho el delegado a reunirse con el empleador y el empleador está obligado a concretar las reuniones periódicas con el delegado. Y conceder un crédito de horas mensuales retribuidas, es decir, conceder lo que hoy nosotros le llamamos licencia gremial para los delegados, ¿m? Y que es con goce de sueldo, aunque pierden el premio. ¿Por qué? Porque este Estado santafesino, este gobierno de la provincia de Santa Fe, no respeta la libertad sindical. Obviamente que para que todas estas cosas se puedan dar, la ley exige que se haya hecho la designación
cumpliendo los requisitos legales, que es la elección, como dijimos hace un momento, por parte de afiliados y no afiliados. Y la segunda cuestión es que se haya comunicado al empleador, Ceci, que se haya comunicado al empleador la designación del delegado que haya resultado electo. Eh, estas cuestiones son algo fundamentales y que nos animan, nos deberían dar la seguridad para realmente asumir con iniciativa, con seguridad, la defensa de los compañeros, la defensa de nuestros derechos. No son ocurrencias de Pedro Bayuga, no son ocurrencias del SADOP que se pueden hacer todas estas cosas. Están en la ley 23.551, fruto de una importante negociación, vuelvo a repetir, en el gobierno de Alfonsín, que finalmente terminó sancionando esta ley en abril de 1988. Y uno de los elementos que nosotros consideramos de mayor facilidad o de mayor acceso al trabajo del delegado, porque facilita el ámbito, porque facilita las posibilidades, porque también legalmente está resguardado, formalizado, constituido, son los comités mixtos de higiene y salud laboral. Estos comités mixtos de higiene y salud laboral son órganos paritarios, es decir, primero han sido creados por la ley 12.913 en la provincia de Santa Fe. Son órganos paritarios. ¿Qué significan esto? Que son órganos paritarios. Son órganos en donde se participa en paridad el empleador y en paridad los trabajadores. Eh, ¿Y qué tiene por objeto qué cosa? Supervisar autónomamente, libremente, cómo es la situación, el cumplimiento de las normas y disposiciones de seguridad e higiene en el trabajo, prevención de riesgos laborales eh, y, en definitiva, situaciones que hacen a la salud de los trabajadores. Esto que yo estoy diciendo es un gran desafío, una bandera de lucha en este momento. Eh, Nuestros empleadores han dejado de lado, han dejado en manos del Estado el poder de policía, así se llama, lamentablemente en la terminología, es decir, el poder de contralor que los empleadores tienen sobre la salud de los trabajadores. Ha dejado todo esto en manos del Estado. Y en manos del Estado hay muchísimas situaciones que lejos de solucionar, lejos de aportar a la solución de los problemas de salud de los trabajadores, profundizan las vicisitudes, los problemas de salud. Y bueno, y así nos encontramos con que las juntas médicas mandan a trabajar a compañeros, a compañeras que realmente no están posibilitados de trabajar, no están posibilitados de realizar la tarea docente frente a alumnos y demás. Bueno, esta es una alternativa que tendremos que trabajar precisamente porque estos comités de higiene hacen al ambiente, si tenemos los vidrios en el invierno puestos en la ventana, si tenemos calefacción, si tenemos ventilación, si tenemos, digamos, condiciones realmente adecuadas para trabajar, pero también que hacen a la salud de los trabajadores. En este aspecto deberemos trabajar precisamente, hacer valer en los comités mixtos la situación de la salud de los trabajadores, independientemente de lo que dicen las juntas médicas del Estado. El empleador no se puede desentender de la situación de los trabajadores y sobre todo cuando las juntas médicas resuelven situaciones que no tienen realmente ningún asidero jurídico, lógico, en fin. ¿Cuál es el objeto de estos comités mixtos
de higiene y salud laboral. Bueno, velar y promover la protección de la vida y la salud de los trabajadores y las trabajadoras, cualquiera fuera la modalidad o plazo de su contratación. Es decir, que acá no se trata de que los titulares tienen derecho y los reemplazantes, las reemplazantes no. Y el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Ese es el objetivo fundamental de los comités mixtos de higiene y salud laboral. ¿Cómo van a funcionar y qué atribuciones tienen estos comités mixtos? Bueno, eh, como digamos, uno de los objetivos, fomentar un clima de cooperación de la empresa, en fin, etcétera, etcétera, porque lógicamente no, la pretensión de los comités mixtos no es provocar confrontaciones en cuanto a las condiciones de trabajo y demás, fomentar la cooperación, en fin, etcétera, etcétera, la colaboración, en fin, pero fundamentalmente promover la salud, prevenir los riesgos laborales y crear las mejores condiciones y medio ambiente de trabajo. Ese es el objetivo fundamental. Lo otro, si es posible, bien, y si no es posible, bueno, veamos la forma. ¿Mm? Velar por el cumplimiento de las normas legales, exactamente lo de los delegados, exactamente lo de los delegados. Normas legales, reglamentarias y convencionales. ¿Cuáles son las normas convencionales? Las que se hubieran acordado en el convenio colectivo de trabajo. Realizar periódicamente el relevamiento destinado a la detección y eliminación de riesgos, eso lógicamente. Participar en la elaboración de programas de prevención, evaluar periódicamente los programas anuales y demás. Esta cuestión es una cuestión dinámica, no es una cuestión en que los hay, digamos, formalizada y demás. Es decir, una cosa permanente. Los comités de salud y seguridad en el trabajo tendrán especialmente en cuenta el cumplimiento de sus funciones, los dictámenes, opiniones e investigaciones realizadas por quienes se hayan inscrito en el registro provincial de consultores que no existe hoy formalizado. Es decir, los comités mixtos resuelven por lo que son los genuinos representantes de los trabajadores y del empleador. Los demás consultores, bienvenidos sean. Sigamos así. Los comités se constituirán conforme a la ley con igual número de representantes del empleador y de los trabajadores. Es decir, los empleadores tienen la misma. Si dicen tres, si acuerdan tres, se acuerdan cinco, cinco en representación del empleador, cinco en representación de los trabajadores. Lo habitual es que sean dos o tres, no tanto, cinco. Teniendo en cuenta, bueno, el tema de el cupo femenino o la presencia de las compañeras, teniendo en cuenta precisamente que el 80% de las compañeras son mujeres y deben tener su representación también en los comités mixtos. Paridad más que cupo, Pedro. ¿Cómo? Paridad. Paridad. Bueno, sí. Yo quise decir la proporción, en definitiva. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, la primera cuestión, solo tienen voz y voto los representantes, es decir, los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores. Y esto se constituye cuando yo tengo ganas. Y si el empleador no quiere, bueno, si el empleador no quiere, como toda cuestión, como todo conflicto, que si el empleador no quiere, y bueno, vamos a la autoridad de aplicación, en el Ministerio de Trabajo, le decimos, señor ministro, este empleador, representante legal, monjita, cura, lo que sea, no quiere constituir el comité mixto. Y bueno, allí se lo convencerá de que lo tiene que constituir, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos comités mixtos centrales en los 5 obispados de la provincia de Santa Fe.
Bueno, entonces solo los miembros que integran el comité en representación del empleador y los trabajadores tendrán voz y voto en sus deliberaciones. Los asesores, eh, responsables de medicina del trabajo, de higiene, de todo esos otros, tienen voz pero no tienen voto. Y tienen voz cuando le damos permiso para que hablen. Porque esto habitualmente, ¿qué sucede? Los empleadores designan asesores y estos asesores terminan marcando mucho la pauta. Y si los trabajadores no quieren, el asesor, está bien, gracias, muy amable, se termina discutiendo con el empleador. Y si no se llega a un acuerdo, ¿cuál es cómo se zanja esa diferencia? El Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo se deberá zanjar esas diferencias o esas situaciones en donde no llegamos al consenso que decíamos, ¿no? Bueno, los representantes de la autoridad de aplicación pueden participar, es decir, el Ministerio de Trabajo puede participar en los comités mixtos, pero también tienen solamente voz, no tienen voto. Sigamos, Ceci. Eh, el comité mixto, todos los comités mixtos, de acuerdo a lo que dice la ley, no ganaron, será presidido por un representante del empleador. El secretario del comité mixto va a ser un representante de los trabajadores. Eh, no es poco poder. Hay muchos casos de directoras que dicen o discuten, el secretario tiene que llevar un libro. Ese libro está a cargo del secretario y entonces muchas directoras que son más patrones que los patrones, discuten a dónde debe estar el libro, si en la escuela, si en la dirección o si el secretario del comité mixto se lo puede llevar a su casa. Sí, efectivamente, se lo puede llevar a su casa. Tiene que estar bajo su custodia y su custodia es ni más ni menos que tiene que estar donde el secretario, el representante de los trabajadores, considera que el libro está más asegurado. Este detalle que sigue a continuación también es importante. El comité se reunirá de manera ordinaria o en forma extraordinaria a pedido de sus miembros. Es decir, ordinariamente se puede reunir una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 meses, pero fundamentalmente se reúne a pedido de los miembros. Y los trabajadores son miembros plenos, como son los representantes del empleador. Las reuniones del comité mixto se llevarán a cabo en los locales de la empresa, establecimiento empresario o dependencia pública, y en horario de trabajo, sin desmedro de las remuneraciones de sus miembros. ¿Está claro? En el lugar de trabajo, en el horario de trabajo y sin pérdida de, el salario para los representantes de los trabajadores. Una vez constituido el comité mixto, tendrá 90 días para definir por consenso el reglamento. Y si no lo logra definir por consenso el reglamento, y el Ministerio de Trabajo suele zanjar muy bien estas diferencias. Y obviamente lo fundamental es que estas cuestiones son opciones muy claras, muy concretas, inmediatas, que tenemos los trabajadores de organizarnos, de elegir a nuestros representantes y que nuestros representantes actúen dentro del ámbito de lo que la ley le llama empresa, que para nosotros es escuela, dentro de ese ámbito, en defensa de nuestros derechos, en defensa y en prevención de la salud de los trabajadores, de las trabajadoras, y que dentro de un clima de iniciativa y protagonismo podamos realmente hacer valer nuestros derechos. Si nosotros vamos a estar esperando que venga el sindicato a que diga, ah, eso está mal, no, eso tiene derecho a decirlo el delegado. El delegado habitualmente se supone que es una persona
con algún reconocimiento dentro de los compañeros, de las compañeras. Así que creo que son opciones muy concretas para llevar a cabo esta cuestión, estos desafíos que los trabajadores tenemos para hacer valer nuestros derechos, para realmente transformar el sentido de las escuelas. Las escuelas deben ser cada vez más horizontales y cada vez menos verticales. Yo sé que, obviamente, en las escuelas privadas, esto es un concepto mucho más difícil de debatir y de instalar, como el de la libertad de cátedra. Es mucho más difícil de trabajar, de expresar, de concretar, bueno, porque precisamente el dueño del establecimiento tendrá su visión, su manera de ver la historia, de ver las distintas circunstancias educativas y entonces querrá imponer eso. Pero precisamente nosotros lo que tenemos es un derecho y de alguna manera este derecho, además de debatirlo, expresarlo, hacerlo reconocer. Miren, en este aspecto, yo solamente les recuerdo algo que, bueno, yo que debo ser el más viejo de todo el Sado, Santa Fe, ¿no? En el otro lado hay gente más grande. Recuerdo precisamente cuando algunas compañeras ocultaban la constitución de su segunda pareja o ocultaban que siendo solteras estaban saliendo con un señor casado y ocultaban todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las despedían. ¿Por qué las despedían? Hoy eso, no voy a decir que es un hecho desaparecido, pero prácticamente no es un hecho normal y habitual que esa definición, divorcio, doble casamiento, represente una causal de despido, como sí ocurría, vuelvo a repetir, en otras oportunidades. Entonces, quiero decir que expresando, esto es un derecho, haciendo conciencia de que tenemos derechos y que lo estamos dispuestos a defender, bueno, se va instalando el debate y de instalarse el debate se termina también instalando la concreción del derecho. Y en esto nosotros, los trabajadores en la escuela, los delegados en particular, son los que tienen que tomar la iniciativa. ¿Del respaldo del sindicato hay que descontarlo? Sí, hay que descontarlo. El sindicato tiene que respaldar todas estas iniciativas, tanto en lo que es estrictamente gremial como en los comités mixtos de higiene y salud laboral. Eh, pero los que tienen que tomar la iniciativa son los trabajadores. Y en esto vuelvo al interrogante que planteé hace un momento. ¿Por qué estas cosas no suceden? ¿Por ignorancia? ¿No saben los delegados que tienen estabilidad absoluta? Sí saben que tienen estabilidad absoluta. Sí saben que no los pueden despedir sin causa. Sí saben los delegados que no se les puede alterar las condiciones de trabajo. Y sin embargo, el temor subsiste. ¿No me creen? ¿No le creen al SADOC? ¿Quieren quedar bien, estar bien con el empleador, no tener conflicto con el empleador? Bueno, son definiciones, son elecciones que hacen en profundidad al hecho de asumir el compromiso de ser delegado, que es representar a los trabajadores ante el empleador y el sindicato, y a representar al sindicato ante el resto de los trabajadores y el empleador. Como dice la ley, una definición tan alfonsinista que no pareciera propia del derecho laboral. Entonces,
creo que es una opción de todos los trabajadores organizarse. ¿Organizarse para qué? Para hacerse representar y hacer valer sus derechos. Cuestión elemental. Después, la segunda cuestión, los que tienen vocación realmente sindical, tener el protagonismo de defender a sus compañeros no es un compromiso menor. Y fundamentalmente o finalmente de participar en la organización sindical dentro de las comisiones internas, dentro del consejo directivo, congresales, en fin, etcétera, etcétera, es también un compromiso aún mayor, que no es para todos, pero lo que sí es para todos es hacer valer sus derechos a través de la organización, de manera tal de que realmente sea colectivamente como encaramos los cambios y no sea una cuestión individual tipo Robin Hood, que habitualmente termina con un héroe más, pero con un trabajador menos. Gracias. Bueno, muchas gracias Ceci y Pedro, pero habilitamos ahí a los compañeros y compañeras si quieren hacer alguna pregunta, si les quedó alguna duda. Bueno, parece que fueron muy claros. Muy claro fuimos, muy claro, sí, muy claro. O ya nos escucharon muchas veces, no sé. No sé. Bueno, este, agradecerles entonces a Pedro y a Ceci, digamos, este encuentro, siempre son tan esclarecedores, tan concretos y bueno, no sé si te escuchamos muchas veces, seguro que sí, algunos, pero bueno, siempre algo nuevo aparece, Pedro. Así que muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Ceci. Esto va a quedar subido en la plataforma del instituto, así que quienes quieran después acceder al material, algunos ya están habilitados en plataforma, pero nos pueden solicitar y les generamos el usuario y la contraseña y los habilitamos. Bueno, nada más entonces por hoy. Eh, eh, ¿Querés decir algo más? Realmente muy claro y siempre es bueno recordar y reafirmar. Ah, Gracias. espera, ahí hay Adriana una Clemens, manito. no sé qué dice. Hay una manito Adriana levantada. Clemens no se anima a hablar, por eso escribe. La manito soy yo, Moni. Justo iba a pedir eso, Ah, la información, si me quieren habilitar para poder tenerla. Sí, Mónica. Ya. ¿Eh? Sí, sí, Gracias. te vamos a escribir. supongo que Fernanda Benítez dice que no le anda el micrófono. Nadia Caraballo dice que gracias, todo muy claro. Adriana, habilita el micrófono y habla. Estamos esperando tu voz. Es que no sé qué decir, porque hace tanto tiempo que no estoy acá. Es como que me siento nueva, ingresante. ¿Vio? Si querés ingresar de nuevo. A SADOP solamente, a la Ah, la docencia. escuela no. No, 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 basta, ya está. Ya está, ya está. Pero bueno, me encanta esto y ojalá podamos pasar todos estos tiempos difíciles, especialmente codo a codo, hombro a hombro y apoyándonos unos con otros porque los activos no están bien, pero los pasivos estamos en la lona. Sin voz, más que nunca. Y la verdad que uno experimenta una sola vez en la vida lo que es estar de este lado y se siente mucha impotencia, demasiada. Así que
Si tuviera que hacer un pedido, le pido a Sadop voz para los pasivos. No sé de qué manera, después haré mi propuesta, pero somos, no te digo que somos muchas, pero somos unas cuantas, al menos acá en Galvez, que pasivas, que necesitamos, que pedimos algún tipo de participación activa. Si quieren dejar de ser pasivas y ser activas, bueno, Así lo haremos. En claro, instancia sadopiana, así obviamente. es. Bueno, un placer haber estado. Igualmente, Sufrí igualmente. Que abstinencia ya, andes bien. igualmente. Bueno, Mirta, usted dispone. No, simplemente seguimos comunicándonos con los que están llevando adelante esta capacitación por el grupito de WhatsApp. Lo vamos a ir informando sobre los próximos encuentros y vamos a ir sumando algunos al grupo, para que estén al tanto de todas las capacitaciones también. Bueno, buenas noches. Gracias por la participación. Bueno, gracias a ustedes. Chao, Chau, chao. chau. Chao. Buenas Gracias. noches.